Muy buena tarde para todos, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Vamos esperando unos minuticos. Está teniendo paralelamente una reunión de la universidad, pero pues veo que nos han incorporado más personas a nuestra clase. Entonces vamos a dar inicio a la temática preparada para el día de hoy. Sí, hoy vamos a hablar puntualmente de esos atributos de calidad, pero más que esos atributos de calidad, vamos a mirar cómo hacemos para obtenerlos. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para realmente ya hemos hablado de qué son los requisitos funcionales y aquellos a través de unas técnicas podemos nosotros trabajar sin ningún problema, ¿cierto? Los podemos identificar de una forma más fácil, entre comillas, ¿cierto? Pero es necesario que nosotros tengamos muy presente, en este caso, bueno, cómo vamos a trabajar esos atributos de calidad, cómo hacemos para identificarlos. Entonces, una consulta, se me olvidó preguntar acá. ¿Me están escuchando bien? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Gracias. Bueno, entonces, vamos a hablar de esos atributos de calidad, pero en primera medida vamos a hablar de esas técnicas de recolección. Recordemos nosotros, ¿sí? Que esos atributos de calidad es lo que anteriormente conocíamos como los requisitos no funcionales, ¿sí? ¿Qué pasa? Con el desarrollo del software, con el crecimiento de toda esta parte, de esas técnicas y demás, la crisis del software, que la debemos tener muy presente para manejar todo eso. Resulta que anteriormente nosotros veíamos los requisitos no funcionales como aquello que no se le prestaba atención, como aquello que no era importante. ¿Sí? Así lo veíamos. Resulta que es que esos requisitos funcionales en sí es lo más importante. En sí es lo más importante que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Es lo fundamental, son aquellas restricciones que me colocan a mí para poder trabajar en mi software. Y si yo hago una correcta recolección de esa información, pues no va a tener inconveniente a la hora de desarrollar software. Porque ¿qué pasa y qué es lo que se está viendo o qué se está evidenciando actualmente en el desarrollo del software? Somos muy buenos desarrolladores. Nos sentamos, tomamos nuestro entorno integrado de desarrollo, Sublime Text, Visual Code Studio, Notepad++, Eclipse, NetBeans, etcétera, etcétera. Todos los sabidos y por haber. Y hacemos unas aplicaciones hermosas, visualmente estéticas, fabulosas. Pero resulta que no estamos teniendo en cuenta al usuario y no estamos, primero, documentando todo lo que hacemos. Segundo, ¿cómo decirlo? Desechando esa información útil que nos da el usuario, ¿sí? Y eso nos va a incurrir ¿en qué? En gastos, en costos, que en este momento nosotros desde nuestra formación no lo vemos mucho porque sería, bueno, me tocó trasnochar más para entregar el trabajo o madrugo o le digo a mi amigo que me haga el trabajo y listo. Eso sería aquí en este caso a nivel de formación académica. Pero ¿qué pasa cuando ya estamos del otro lado de la barrera? ¿Sí? Y vamos a, entonces a tener en cuenta las actividades que ya debemos tener presente y que ya nos van a exigir y que en ese caso puntual, cuando ya nos estamos enfrentando al mundo real, ya no vamos a decir o ya no van a decir, no, pues le bajo una décima porque entregó tarde el trabajo, sino pues págueme ¿cómo se llama? La cláusula para trabajar, ¿sí? O la cláusula que usted incumplió. Ayer teníamos un conversatorio con un amigo que nos estaba dando una charla y veíamos ¿cómo se llama? Esas cantidades, podríamos decirlo, astronómicas del valor del pago de un salario de un programador. Y entonces él nos hablaba sobre países como Estados Unidos, como China, como Chile, como la India, y los salarios básicamente pueden oscilar en 2.000, 3.000, 5.000 dólares al mes, dependiendo de la experiencia, cuánto es eso a nivel de pesos. Y entonces hacíamos la comparación a Colombia y en muchas ocasiones a uno le pagan 2 millones de pesos por una aplicación, 1.500.000.
Y si uno cobra de pronto un poco más, entonces dice, no, es que tenemos una persona que lo hace más barato. Ahí es donde está el problema y de esa cultura latinoamericana, esa cultura colombiana, que la verdad afecta mucho. Nosotros mismos como profesionales primero nos encargamos de dañar el negocio, ¿sí? Porque entonces si yo veo, y era un aspecto que tratábamos muy bien en ese caso, si por ejemplo Carlos Andrés presenta una propuesta del desarrollo por 8 millones, entonces yo le digo, no, sabe que yo se la hago por la mitad y en menos tiempo, ¿sí? Esos son, digamos, actividades no muy sanas, no muy éticas a la hora del desarrollo. Y lo que estamos haciendo es propendiendo por ¿cómo se llama? Por dañar la industria, por no valorar lo que realmente hacemos. Y eso es un aspecto fundamental en esa parte. Otra cosa a nivel de, digamos, de ese análisis, de ese conversatorio, era que en Estados Unidos, por ejemplo, son muy exigentes, en el sentido de, si hoy tenían que ustedes entregar el trabajo, algún módulo que tenían que hacer, pues era hoy, punto. Aquí en Colombia, en Latinoamérica, ¿qué se dice? No, es que hoy tenemos que entregar el módulo, jefe. Bueno, pero si no lo tienen, entonces mañana y agregamos unos días ahí al contrato y listo. Y así pasa con muchas cosas también, en esas licitaciones públicas y toda esa parte de desarrollo de proyectos con el Estado, siempre pasa así. Miren nomás el túnel de la línea, ¿cuántos años lleva? ¿Sí? Entonces, eso es un problema gravísimo a nivel cultural que la verdad para solucionar es un poco difícil. Pero bueno, entonces digamos que haciendo esa, ¿cómo se llama? Esa reflexión, entonces nosotros debemos tener en cuenta que, que lo que nosotros vamos a proporcionar, que nosotros como ingenieros, como arquitectos de software, nosotros debemos proporcionar soluciones efectivas. ¿Y cómo hacemos esas soluciones efectivas? Nosotros debemos identificar esos requisitos no funcionales. Hay técnicas cualesquiera que ustedes encuentran. ¿Sí? Tenemos el uso de cuestionarios, encuestas, entrevistas, tenemos las denominadas sesiones HAT, Joint Application Developer, ¿sí? Y muchísimas técnicas que, ¿cómo se llama? Que nos van a permitir a nosotros poder, ¿cómo se llama? Poder obtener los requisitos. Pero bueno, si existen tantas técnicas, tantas metodologías, no me gusta llamarlo así porque no sería una metodología, si existe todo eso, ¿por qué es tan difícil identificar esos requisitos? ¿Y por qué llegamos a este problema? A mi imagen favorita en la arquitectura de software. ¿Por qué si nosotros somos tan buenos y si conocemos cómo hacer una encuesta, cómo hacer una entrevista, cómo hacer un cuestionario, si sabemos todo eso, si conocemos a nivel, ¿por qué caemos en esto? No conocemos la solicitud del usuario, el líder del proyecto no sabe dónde está, etcétera, etcétera, hasta llegar a lo que ¿cómo se llama? A lo que nosotros vamos a realmente necesitar, el desperdicio de tiempo, recursos y demás. Entonces, ¿por qué si es tan fácil, si conocemos todo eso, por qué es tan difícil eh, descubrir, aplicar, establecer estos requisitos? Entonces, normalmente nosotros vivimos aquí en errores, ¿sí? Errores, ¿por qué? Porque si nosotros miramos estas actividades que tenemos ahí en pantalla, y me devuelvo aquí en ayuda, no quiere decir que estas técnicas para identificar requisitos sean malas. Los malos en este caso somos nosotros porque no estamos aplicándolas de una forma correcta, ¿sí? Estamos cayendo en errores como cuáles. Señor usuario, señor cliente, gerente de la empresa, fulanito, ¿cuánto de disponibilidad va a tener la aplicación? ¿Usted cree que lo que quiere usted desarrollar es una aplicación web, una aplicación híbrida? Entonces esas personas van a quedar ahí como Mr. Bean. ¿Usted de qué me está hablando? O así como dijo Duque, ¿de qué me hablas, viejo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que es que estamos hablando de nuestro lenguaje técnico y yo les puedo decir en este momento, bueno, oiga, ustedes van a trabajar una aplicación híbrida y ustedes me van a decir, no, qué pena, ingeniero, no vamos a trabajar eso, vamos a aplicar o trabajar una aplicación de escritorio teniendo en cuenta las condiciones, ¿sí? Entre nosotros aquí, estas preguntas serían buenas,
pero resulta que no todo el mundo es ingeniero, no todo el mundo tiene el privilegio de pertenecer a la ingeniería, ¿sí? Y a la ingeniería de sistemas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos estar prestos a tener una conversación con un abogado, con un topógrafo, con un contador público, con una persona tecnóloga, técnica o que tiene estudios secundarios, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros somos los llamados a extraer la información de una forma adecuada, ¿sí? O sea, a nosotros nos toca, vulgarmente hablando, escudriñar en el cliente y decirle, venga, cuénteme por favor qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, guiarlo, guiarlo. Si yo necesito conocer, si ellos lo que quieren es una aplicación web, pues déle ejemplos, ¿sí? A través de historias, a través de que él le cuente a usted, vaya extrayendo información, ¿sí? En esto se puede aplicar algo que, que se puede trabajar como la ingeniería social, ¿sí? Esa ingeniería social la podemos aplicar o la podemos tener en cuenta en qué sentido. Cuando en este momento, si yo les dijera en este momento y voy a tomar, a ver, quién está por acá. Fanny, ¿puedes habilitar un momento tu micrófono? Buenas noches. Vamos a hacer un ejemplo de ingeniería social para que veamos algo. Fanny, ¿nos escuchas? Bueno, yo con esta pregunta aquí estoy diciendo que Fanny, por ejemplo, o tiene problemas de conexión o dejó la activada ¿cómo se llama? El Oye, usuario se fue. Eso, mire, aquí ya descarté eso. Miren que con esa primera pregunta ya descarté. Listo, Fanny, necesito que me cuentes, por favor, cómo te busco en Facebook. em, pues por mi nombre Liliana Rocha. Por el nombre de Liliana Roche. Tú no deberías darme esta información en este momento. ¿Por qué? Porque resulta que la clase no tiene nada que ver con redes sociales. Y además tu red social es tu red privada. ¿Sí? Entonces miren cómo aquí, por cuestiones de la vida, ella llegó y me dijo, no, es que es por esto y esto. ¿Sí? O me contó. Entonces, si yo quiero de pronto enviarle la invitación, molestarla a través de esta red social, lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque mire, tome una pregunta cualquiera, y entonces le dije, oiga, respóndame esto. Sí, ojo con esa parte ahí. ¿Listo? Eso lo debemos tener muy presente. Y esto es la ingeniería social. Eso mismo nosotros lo debemos aplicar, pero con el cliente. Entonces yo le digo, oye, Liliana, tú como representante de la empresa, o no, vamos a dejar a Liliana, vamos a decirle a Sandra. Sandra, ¿nos escuchas? Buenas noches. Bueno, Sandra es la gerente de la empresa. Entonces yo le voy a decir a Sandra, oye, Sandra, yo lo que puedo percibir por lo que me estás contando en este momento es que lo que quieres hacer es ¿Tú has comprado alguna vez en línea, Sandra? ¿Has hecho compras a través de internet? Ah, bueno, listo. ¿Tú has recibido pedidos a través de empresas como Servientrega, como Interrapidísimo? Entonces, haz de cuenta que lo que tú quieres hacer en la aplicación o la idea que tienes es que vas a poder vender a través de una página web, ¿sí? Como cuando tú ingresas a buscar en Google y el pedido te va a llegar a la casa. Al cliente que le vas a ofrecer el pedido te va a llegar inmediatamente, ¿sí? Miren lo que yo estoy haciendo, miren lo que yo estoy haciendo en este momento. No me rindo o no, ¿cómo se llama? O no detengo el ejercicio de la ingeniería social en este caso ante una pregunta negativa, ¿sí? Ante esa pregunta negativa donde yo le digo a Sandra que si ella ha hecho compras online, pues no, entonces yo tengo que buscar las alternativas para llegar a verificar de ella que en este momento ella no sabe nada de ingeniería de sistemas, ella es
comerciante, ella es contadora pública, ella es otra profesión o tiene otra profesión, ¿sí? Otro oficio. Entonces, en ese caso yo debo propender es por guiarla, por llevarla a donde yo quiero que esté para obtener la información. ¿Listo? Eso es lo que nosotros debemos tener muy presente. ¿Listo? Para que no nos ocurra lo de Mr. Bean, que me quede mi cliente ahí, oiga, venga, pero usted de qué me está hablando. Pasa como el ejercicio que hicimos en la primera y segunda clase, donde en ese juego de roles como veterinario, como zootecnista, hacíamos esas preguntas. Incluso todavía, y eso que en el caso de ustedes podríamos decir que tienen, entre comillas, la excusa, porque se están formando, pero ya un profesional con esas preguntas, y lo hay. Lo más triste del caso es que lo hay, o sea, encuentra uno profesionales en reuniones para iniciar proyectos de software y unas preguntas como que la persona queda, venga, ¿me puede repetir la pregunta? No le comprendí, ¿me puedo volver a explicar? ¿Sí? Entonces tengamos muy en cuenta eso. Y entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en este caso? Que si veíamos, tenemos unas técnicas tan fáciles, conocidas a diario, porque las podemos aplicar en cualquier momento, en cualquier proyecto, pero bueno, ¿qué pasa acá? ¿Por qué es tan difícil obtener esa información del cliente? ¿Por qué es tan difícil conocer y demás? Entonces, ¿cómo podemos obtener esa información? Y volvemos a los cuestionarios y a las entrevistas. El problema no es la herramienta, el problema no es el cuestionario, el problema no es la entrevista. El problema es lo que yo le estoy preguntando, lo que yo le digo aquí a mi cliente. Entonces, aquí en la imagen tenemos otra cliente, otro usuario, otra persona con la que vamos a iniciar el proceso de desarrollo de algún software. Y entonces le llego y le hago la pregunta, oye, ¿cuánto esperas de la calidad de un servicio o de la calidad de la aplicación? Vuelve a quedar como que hoy. O si le hago la pregunta, venga, ¿usted considera que es posible que se caiga la aplicación? Ella va a decir, no, yo no quiero que se caiga la aplicación, yo quiero que la aplicación esté trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año, ininterrumpidamente. El cliente nunca, el usuario nunca va a esperar que yo le diga algo negativo. Obviamente nosotros vamos, o sea, o nosotros somos conscientes y debemos ¿cómo se llama? Hacerle entender a nuestro demandante del servicio que esas situaciones se pueden presentar. Sí, puede haber una caída de internet. Podemos en este momento quedarnos sin fluido eléctrico. Entonces, ¿qué pasa? Yo debo orientar a mi persona a través de cuestionarios, entrevistas, a este usuario aquí que de pronto está haciendo mala cara porque le estamos diciendo que se va a caer la aplicación y él no quiere eso, o sea, él lo que quiere es que la aplicación esté funcionando en todo momento sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar esa carita ahí? ¿Cómo hacemos eso? ¿O qué nos toca a nosotros? Sacar toda la información en ese caso, ¿sí? Porque yo le puedo decir aquí, espera que el servicio se pueda caer cuando haya bastante conexión, en horarios normalmente entre 10 y 11 de la mañana, espera que el servicio se caiga, y le va a decir, no, porque es la hora donde más llegan clientes, donde más personas van a estar haciendo uso del servicio. ¿Listo? Entonces, ojo con la forma en la que preguntamos y ojo con plantear esas preguntas. Entonces, ¿cómo tenemos esa información de nuestro cliente? Porque yo al principio estaba diciendo que pues es fácil, obtener información de las personas es fácil y crear los requisitos no funcionales u objetivos de calidad es fácil, pero ¿cómo tenemos esa información? Sí, supuestamente es tan fácil. ¿Listo? Lo primero que yo debo hacer es inducir al cliente para que nos dé esa información, llevarlo de la mano, decirle, mire, contarle de pronto una historia, una anécdota, explicarle, escucharlo, dejarlo que se desahogue un buen rato para saber qué necesidades tiene y prestar mucha atención a los detalles, prestar mucha atención a lo que él me está diciendo en esa reunión o a lo que ellos me están diciendo en esa reunión inicial o en esas reuniones que tengamos que hacer para poder trabajar. En una reunión es muy difícil obtener toda la información de eso. Entonces, planteemos que si vamos a utilizar alguna técnica de desarrollo ágil o tradicional, pues, por ejemplo, en Scrum, pues vamos a tener muchos sprints que podemos implementar, ¿sí? A través de RUP o
Kanban o el ciclo de vida basado en componentes, todos aquellos ciclos de vida iterativos e incrementales, pues yo puedo programar a medida que voy avanzando en cada una de las fases una nueva reunión con el cliente, ¿sí? A partir de esas sugerencias, a partir de esos cuestionamientos que me salen a mí como líder de proyecto, que me salen a mí como arquitecto de software y que a mi equipo le pueden salir, pues yo debo necesitar eso. Entonces, para esto es necesario que nosotros como arquitectos de software planteemos las preguntas en tres grandes ramas o agruparlas en estas tres divisiones. Las primeras son las screening questions, las segundas, las preguntas de licitación, y las terceras, aquellos cuestionarios o preguntas de análisis. Lo ideal es hacerlas en este orden y ya vamos a ver por qué. En este caso, digamos que en este caso esos tres tipos de preguntas pues son necesarios, son obligatorios hacerlos porque así vamos a poder trabajar. Sí, vamos a poder trabajar y vamos a obtener una mejor información. Entonces, ¿qué son las screening questions? Básicamente, si lo traducimos literalmente, son aquellas preguntas de detección. Aquellas preguntas de detección que me van a permitir a mí conocer información. Ojo, porque estas preguntas yo debo propender por hacerlas, por construirlas, para obtener información o para obtener respuestas no cerradas o hacer preguntas no cerradas, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería una pregunta en este caso? Sergio, ¿usted es casado o soltero? Sergio Andrés Lucas, Soltero ingeniero. soltero. No, me equivoqué en la pregunta. Sergio, ¿usted tiene carro? Ya quisiera, no. No, ¿cierto? Entonces mire que la pregunta fue, listo, no, una pregunta cerrada. Pero si yo quisiera ahondar más en eso, entonces yo le podría decir, Sergio, ¿usted qué opina con esta reforma tributaria que nos quiere clavar el gobierno? Me disculpa la expresión. ¿Qué opina del tener vehículo en este momento? Sabiendo que va a tener que pagar más impuestos. Y ya aquí Sergio entonces comienza a contarme y a decir que él no está de acuerdo con esto, o por el contrario, que es duquista y que viene, no mentiras, que ¿cómo se llama? Que está de acuerdo porque necesitamos más impuestos, porque necesitamos financiar guerra y demás, ¿sí? Entonces miren cómo yo puedo cambiar la pregunta. Esa pregunta de que si tenía carro, sí o no, pues puede que me sirva, pero no para esta información. O puedo tener esa pregunta de sí y no para derivar en otras preguntas. Lo ideal es que cuando estemos aplicando las screening questions sean preguntas no abiertas, no cerradas. Y deben ser preguntas cualitativas, no cuantitativas. ¿Por qué deben ser preguntas cualitativas? Porque yo debo lograr que mi usuario, mis stakeholders, me cuenten qué está pasando, conocer ese problema, que me describan el problema que está sucediendo, que me describan qué necesitan, que me describan cómo la herramienta debe funcionar. Eso es lo que yo necesito. Eso es lo que yo necesito en estos casos. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Eso es lo que yo necesito conocer, lo que yo necesito plantear en este caso. Entonces son preguntas cualitativas que en este caso a mí no me van a dar una métrica concreta del atributo. Voy a conocer historias relacionadas con ¿cómo se llama? Con el trabajo, con el problema, con las posibles alternativas de solución, con las causas generadoras de este problema. ¿Sí? Entonces, en estas screening questions básicamente vamos a hacer preguntas de detección a través de historias, a través de estos relatos que nos van a indicar los stakeholders, las partes interesadas de nuestro proyecto. Entonces, acá tenemos un ejemplo de unas preguntas que podrían ser screening question. ¿Qué pasaría en este momento uy, aquí me faltó algo, si se cae el sistema? Me acabo de dar cuenta de un error ahí. Listo. Entonces yo tengo que preguntarme rápido, bueno, ¿y qué hago en este caso que se presenta un error? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cierto? Esa podría ser otra pregunta en este momento, digamos, a nivel de la clase. Pero a nivel del software o del desarrollo del software, yo le diría, listo. Pepito Pérez, ¿qué pasa si usted en este momento o si el sistema se cae en este momento?
Entonces me va a decir, bueno, lo que pasa es que si en este momento, que son las 6:44 de la tarde, se cae el sistema, me va a afectar la producción porque estamos haciendo el cierre final o el balance final para hacer el reporte de las 7 de la noche. Yo, wow. Ojo que en este momento, en esta hora, es una hora álgida. Y de ahí yo puedo derivar en más preguntas. Entonces, mire que yo puedo pasar a la siguiente. ¿Cuáles son las diferentes unidades o dependencias de la empresa que pueden verse afectadas? Y entonces Pepito Pérez me va a decir, bueno, contabilidad, tesorería, producción, talento humano, ventas, ¿sí? Y entonces de ahí yo sigo desglosando y le podría decir, bueno, pero ¿por qué talento humano? Si es que talento humano es una oficina administrativa que es la encargada de hacer las actividades, y me va a decir, lo que pasa es que talento humano también tiene que hacer reportes y ellos también están incluidos en el software. Yo, ok. Miren cómo a partir de un cuestionamiento que no vamos a utilizar, que no es sí y no, o que no es una pregunta cerrada, voy obteniendo muchísima más información y entonces debo prestar especial cuidado, especial atención a los detalles, a lo que él me está diciendo. Mire la segunda pregunta, por eso digamos esa flechita hacia la tercera, pero mire la segunda pregunta, ¿cuánto tiempo podría estar la empresa sin el uso del software o la herramienta? En un banco, por ejemplo, cuando se manejan transacciones tan grandes, o sea, ni siquiera un minuto, cuestión de segundos, podemos estar por fuera. El viernes, hace 8 días, si mal no estoy, sufrió una caída WhatsApp, Facebook, Instagram, digamos que todas aquellas redes sociales y demás que son propiedad de Facebook, de don Mark Zuckerberg. Y todo el mundo desesperado, porque preciso a la hora del almuerzo, cuando pido un domicilio, cuando tengo que verificar si pude salir de la universidad, cuando puedo hacer un poco de cosas. Entonces empezaron las personas como a manifestar o a mirar, bueno, ¿qué pasó? Es que sí se cayó, es que no me están llegando los mensajes, es que, por ejemplo, en este caso de las clases a nivel de alternancia, que a través de los grupos de WhatsApp se comunican o se hacen clases y demás. Bueno, ¿qué pasó con todo eso? ¿Sí? Entonces, miren cómo cierta situación afecta. Entonces, para eso yo le puedo preguntar haciendo un supuesto a mi usuario, a mi cliente, le digo, bueno, ¿qué pasa si en este momento el sistema se cae? No importa porque nosotros trabajamos hasta las 6 de la tarde. Y después de las 6 de la tarde nadie debe estar en la aplicación. Yo, bueno, sabemos que la aplicación debe estar funcional al 100% de 8 a 2 y 2 a 6. Y que si sucede algo después de las 6, pues podemos hacer mantenimiento y no tendríamos ningún problema, ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, estos son ejemplos de esas screening questions que nosotros podemos adelantar. O sea, serían los primeros tipos de preguntas. Hagamos de cuenta algo acá. Vamos a mirar por acá. Bueno, me utilizo algo acá. Método deductivo. Digamos que esas screening question está por acá una imagen que sea muy diciente de eso. No me muestra la imagen que quiero mostrarles para eso, pero bueno. ¿Qué es en sí el método deductivo? Cuando yo hablo de método deductivo es cuando parto de un tema general y lo voy desglosando, voy llegando a lo más pequeño, o un embudo, digámoslo así, ¿cierto? En este caso tengo que hacer eso. Mis screening questions van a ser digamos, ese agujero grande que va a tener el embudo y a medida de que yo voy haciendo las preguntas, voy puntualizando más para llegar a las respuestas que deseo obtener. Entonces, en este caso, importante esta técnica. Las entrevistas semiestructuradas. ¿Y qué es una entrevista semiestructurada? Básicamente es una técnica de recolección de información donde, de acuerdo a ciertos estudios, deben participar como mínimo 2 personas realizando la entrevista. Entonces, ¿qué pasa? Esas 2 personas vamos a trabajar
con qué sé yo, con Diana. Entonces, creo que aquí no hay ninguna Diana. Bueno, entonces voy a trabajar con Diana y digo yo en este caso, listo, Diana, tú vas a ser la entrevistadora principal, yo voy a ser el entrevistador secundario. Cuando llegue nuestro cliente en este caso, como entrevistadora principal, tú le vas a dar la bienvenida, vas a presentar el equipo, vas a presentar todo lo que vamos a adelantar y todo lo que vamos a hacer. Y yo voy a estar tomando notas. Y en dado caso, te voy a pasar preguntas para que le hagas a él o te voy a dar o lo voy a intervenir para hacerlas, ¿cierto? Entonces, al desarrollo de la entrevista, pues ella, Diana, va a estar pendiente de nuestro cliente, va a estar haciendo la conversación, manteniendo ¿cómo se llama? Esa mirada en él, y yo voy a estar pendiente de los detalles. Resulta que el lenguaje no verbal puede decir mucho de nosotros. Entonces puede encontrar que algunas preguntas a nuestro cliente, a nuestra cliente, le molestaron. Entonces empecemos a mirar qué pasó acá. Resulta que de esas preguntas que hice se están derivando algunas. Y yo digo, bueno, pero ¿por qué ella me dice que ¿cómo se llama? Que tienen problemas los días sábados y los días sábados normalmente no se hacen ventas por catálogo? Y comienzo aquí a desglosar y comenzamos a jugar con eso. Una entrevista puede durar 1 hora, 2 horas. Lo ideal es que no lleve también yo al usuario como a ese punto donde ya están, como que está cansado y como que, sí, no, de pronto. No, porque entonces vamos a perder el tiempo y no vamos a tener información ideal para poder trabajar, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué nos va a permitir a nosotros esas screening questions, esas entrevistas semiestructuradas? Obtener las prioridades iniciales. Mi aplicación debe estar online de 8 a 2 y 2 a 6. Después no hay problema. Garanticemos entonces primero eso. Segundo, que de 8 a 2 y 2 a 6, venga, ¿cuál es si es una aplicación web o es una aplicación que está en un hosting, un dominio, cómo se llama, cuáles son esos factores que me van a poder influenciar en esa parte? ¿Qué va a pasar y demás? ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, de ahí pasamos a nuestro segundo tipo de preguntas que podemos hacerlo directamente también en esa entrevista. Y en este caso sería estas preguntas de obtención de necesidades, un poco ya más explícitas, un poco más ya reduciendo o utilizando ese embudo para poder obtener la información. Entonces, en este caso, yo ya voy a obtener una métrica, una unidad de medida para poder evaluar nuestros requisitos no funcionales o nuestros objetivos de calidad. Entonces, en este caso, le puedo decir yo a mi cliente, le digo, venga, partiendo del supuesto, de una hipótesis, si en este momento se cayera nuestro sistema, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su experticia, de acuerdo al tiempo que usted lleva trabajando en la empresa, ¿en cuánto tiempo, cuénteme en horas, minutos o segundos, debería restablecerse el servicio? Y cuénteme por qué. Entonces esta persona va a decir, no, yo no puedo pasar más de 5 minutos porque es lo que normalmente se demora un cliente en ingresar. Y si el cliente se demora más de 5 minutos, pues él se va a cansar y voy a perder ventas. Entonces, por cada 5 minutos que esté detenida la aplicación, voy a estar perdiendo un cliente. O sea que si en 1 hora, ¿cuántos clientes habré perdido? ¿Sí? Alrededor de unos 30. Y eso me va a generar pérdidas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, miren cómo aquí yo ya estoy estableciendo una prioridad, ¿sí? Y ya me estoy centrando directamente, bueno, mire, oiga, no es solo de que el capricho ¿cómo se llama? No es solo el capricho ¿cómo se llama? Del usuario, ¿sí? No es solo el capricho del usuario, no es solo, ¿cómo se llama? Esa necesidad de molestar, sino que es que él me está diciendo con razón fundamental, con unos fundamentos, qué pasa si la aplicación está fuera de línea, cómo le va a afectar económica, no sé, incluso hasta pérdida de trabajo, pérdidas de vida. Vamos a irnos en cuanto a una aplicación o algo médico. Si nosotros nos ponemos a analizar en un lugar como un hospital,
las 24 horas del día, los 7 días a la semana debe haber fluido eléctrico. Allá no se pueden dar el lujo de que es que se dañó un transformador y me quedé sin luz, o un bajonazo de luz y tengo que reiniciar todo. No. Allá debe estar al 100% el fluido eléctrico. Y yo debo tener planes de contingencia en dado caso de que, por ejemplo, en Chiquinquirá se vaya la luz. Sí, entonces miren cómo toda esta información, todas estas preguntas me van ayudando a mí o me están dando ya a mí una idea de lo que yo puedo plantear como requisitos no funcionales. ¿Y de dónde obtenemos todas estas preguntas? ¿Será que hay un cuestionario mágico que me permite a mí conocer todo eso? No, no, ojo con esta parte, ¿sí? No existe ese cuestionario mágico que exista, que hayan creado donde diga, no, si usted quiere obtener la información, mira, aplique estas preguntas y ya va a obtener toda la información sin ningún problema. Sí, ahí no existe, digamos que no existe algo, ¿cómo se llama? Algo mágico. Pero entonces, ¿de dónde podemos tener esas preguntas? De lo que hemos venido hablando con el cliente. Entonces, si yo soy juicioso y llevo ¿cómo se llama? Una correcta secuencia, aquí en las screening question se me derivaron unas preguntas. Preguntas como ¿cuáles? Las unidades que van a ser afectadas, ¿cierto? Y yo comienzo entonces a tener en cuenta ahí, bueno, listo, mire que tengo otras preguntas que se han derivado de esas preguntas macro, esas preguntas grandes. Y entonces de ahí es donde sale toda esa información, de ahí es donde salen todas las preguntas para poderlas identificar, para poder obtener información que necesitemos en este caso. ¿Listo? Pero bueno, ¿por qué no podemos obtener esta información? ¿Por qué nos queda tan difícil obtener esa información? Porque puede ser que nosotros no sepamos preguntar. ¿Sí? Ahí sí como el caso. No es me entendieron, sino me hice entender, porque es que yo soy el que en este momento el emisor del mensaje. ¿Sí? Entonces yo debo propender porque ustedes comprendan mi mensaje y en ese caso también esa comunicación asertiva con mi cliente, debo propender por decirle, venga, debo tener toda la información de usted, debo conocer esto, debo conocer esto. Entonces debo definir claramente, claro, preciso y conciso, las preguntas que voy a adelantar a mi usuario. Tenemos el tercer tipo de preguntas, que son los cuestionarios o preguntas de análisis. Y entonces ya estamos yéndonos más a la minucia, a la parte específica. En este caso, se van a usar para obtener esos requisitos derivados, aquellos requisitos que se desprenden de los requisitos que hemos venido trabajando, que hemos identificado durante estas sesiones de preguntas. Entonces, ¿cómo podría ser una pregunta ya cuando nos vamos puntualmente al análisis? Yo le diría, bueno, ¿qué pasa si no tenemos el sistema disponible en el tiempo que usted mencionó anteriormente? Y me va a decir, recuerde que yo le informé que por cada 5 minutos que la aplicación esté fuera de funcionamiento o no esté funcionando, voy a perder un cliente. Pero resulta que si tengo más personas conectadas, pues esta pérdida va a ser exponencial, ¿sí? Y fácilmente en un día va a poder perder más de la mitad de mi clientela. ¿Por qué? Porque va a tener opciones de ir a otro lugar y obtener el servicio, el bien mueble o inmueble que yo le estoy ofreciendo, ese servicio tangible o intangible que le estoy prestando, ¿sí? Entonces miren cómo de todo eso, o sea, cada pregunta, digamos, va sacando preguntas derivadas y lo que nos va a ayudar es a llegar a esa minucia, a ese análisis para obtener la información que realmente necesitamos. Listo. Ojo con otro punto aquí y es importante. Las preguntas que yo le haga al gerente de la empresa no van a ser las mismas preguntas que le haga a la persona del departamento de contabilidad, o a la persona de tesorería, o a la persona de talento humano, o al encargado de mercadeo, de control de calidad. No. Cada cuestionario que yo plantee debe ir enfocado, debe ir estipulado, planeado directamente para ese stakeholder en específico.
Al gerente yo le debo preguntar unas cosas desde su cargo, al de sistemas, al de planta física, etcétera, etcétera. A cada uno le debo preguntar sus actividades. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta cuando nosotros decimos que el cuestionario va enfocado a cada stakeholder? Yo debo priorizar esas preguntas. Y entonces, cuando priorizo las preguntas, debo preguntarme o cuestionarme a mí mismo y decir mí mismo hacia quién va dirigida la pregunta. ¿Va dirigida a un hombre, a una mujer? ¿Va dirigida al gerente de la empresa? ¿Va dirigida a la persona encargada de la parte de cómo se llama, de mercadeo, de ventas, etcétera, etcétera? Cuando ya sé, cuando ya sé a quién va dirigida, entonces la siguiente cuestionamiento para mí mismo, de mí mismo, para mí mismo, me digo, ¿cuál es la pregunta que le voy a hacer? Venga, esta pregunta, si realmente funciona, esta pregunta me va a permitir obtener mayor información de la persona, ¿sí? Sí me permitirá o no. Entonces, miren cómo nosotros, para construir esos cuestionarios, yo debo tener muy presente cómo lo voy a trabajar, cómo lo voy a adelantar y demás. ¿Listo? ¿Y cuál es la prioridad de esa pregunta? ¿Cuál es la prioridad de esa pregunta? Esa pregunta de qué me va a servir, esa pregunta, ¿será que sí me está dando información? O por el contrario, va a ser una pregunta que pierda. Y, y entonces en ese caso, o sea, ¿qué debo tener presente o qué debo tener en cuenta? Bueno, como en el ejercicio que ustedes solo podían hacer una pregunta, nosotros debemos plantear eso. Venga, si las preguntas son limitadas o los cuestionamientos que yo puedo desarrollar son limitados, bueno, debo plantear muy bien esas preguntas. Y si el tiempo es limitado con nuestro cliente, porque también no podemos demorarlo mucho porque se va a volver monótona esta situación, pues yo debo tener en cuenta toda esa parte del trabajo. Listo. Con esta primera parte de esas técnicas que podemos emplear para la obtención de información, ¿tenemos alguna pregunta, duda, inquietud? Bueno, diría un abogado, silencio positivo administrativo, o sea que todo está claro y podemos hacer un quiz sin ningún problema, ¿cierto? No, Inge, quiz no. Pero no hay preguntas, nadie dice sí, nadie dice no, entonces, o todo quedó claro, nada quedó claro, todo quedó claro como el agua del río Bogotá, no. Sí, entonces, bueno, listo, mira, ahí sí ya, sí, cuando uno motiva a las personas, ahí sí contestan, no mentiras. Listo, entonces eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Esas son esas técnicas, esas sugerencias que nos dan a nosotros para poder desarrollar estas actividades. Sugerencias. Que ustedes pueden implementar otras cosas, mire, ustedes pueden implementar cualquiera. Lo ideal es que obtengamos la información que necesitamos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es mirar cómo hacemos esa especificación de esos requisitos. ¿Cómo hacemos o cómo podemos lograr especificar esos requisitos o esos atributos de calidad? ¿Sí? Entonces viene este interrogante que nosotros nos hacemos y que ustedes deberían estar haciendo en este momento. Venga, ¿cómo convertimos esas respuestas que nos dan nuestros clientes a unas métricas en las cuales podamos definir, tomar decisiones de qué arquitectura voy a utilizar, de cómo implementarlas y sobre todo cómo vamos a hacer ese testing, cómo vamos a hacer esas pruebas? ¿Sí? Todo eso yo lo debo tener presente. Yo digo, bueno, sí, ¿qué vamos a hacer acá o qué vamos a decir acá? Entonces, ojo con esta parte acá en esto. A partir de ese cuestionamiento yo no puedo llegar a decir, es que yo necesito que mi software sea modificable, que mi software tenga un buen desempeño. Pero bueno, hey, ¿cómo hago para medir eso? ¿O cómo hago para que eso se vea reflejado en el software, que mi software sea modificable? ¿Cómo hago para eso? Sí, para que lo tengamos en cuenta.
Entonces, ojo aquí en esta parte, ¿sí? Ustedes me pueden decir, no, es que yo necesito que el software sea escalable. Bueno, primero que todo, ¿usted sabe qué es escalabilidad en un software? ¿Sabemos qué es escalabilidad en un software? ¿Cómo hago para que esa escalabilidad se vea reflejada en el software? Ah, bueno, lo que pasa es que el software está diseñado para que lo usen 10.000 personas. Cuando pase a la 10.001, se debe migrar esta información a un servidor de mayor potencia para que pueda tener mayor, se debe adquirir tal y tal cosa. Bueno, ya a partir de eso es una cosa totalmente diferente, ya podemos conocer otra. Pues aquí en este caso nosotros debemos documentar todo lo que hacemos. Nuestra palabra favorita en arquitectura de software, documentar. ¿Sí? Documentar, especificar todo eso. Especificar esos atributos de calidad. Una opción para documentar pueden ser las historias de usuario, que ustedes en esa formación en el área de ingeniería del software deben conocerlas y deben dominarlas a la perfección. Entonces nosotros decimos que esa ingeniería, esa historia del usuario básicamente es esa explicación general e informal de una función del software, ¿sí? Una función del software escrita desde una perspectiva del usuario final, ¿sí? O sea, ustedes como usuario final de mi herramienta me van a contar eso ahí. El propósito puntual de esas historias del usuario es articular cómo se proporcionará una función del software al valor del cliente, teniendo en cuenta aspectos como el quiero, el para y el criterio de aceptación. ¿Qué pasa? Las historias de usuarios pueden ser una fuente de información para yo conocer los requisitos. Pero si son planteadas correctamente, vamos a poder obtener esa información. Si no, no. ¿Listo? ¿Y qué es lo que debemos buscar puntualmente aquí? Ese criterio de aceptación. Porque recordemos que podemos concluir en este punto de la reunión que ¿cómo se llama? Un requisito no funcional, un objetivo de calidad, básicamente es un criterio de aceptación, porque me va a permitir, oiga, le va a permitir al usuario decir en este caso, oiga, si usted no me garantiza la conexión de 1.000 usuarios al tiempo, yo no puedo recibir el software. No le puedo recibir el software porque usted no me está cumpliendo con lo que planteamos, ¿sí? Entonces, las historias de usuario pueden ser una fuente de información. Cuando las hemos aplicado de forma correcta, podemos mirar qué restricciones, qué criterios de aceptación nos está planteando el usuario, el cliente, para poderlo incorporar en nuestro trabajo. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta, lo tengamos presente. ¿Listo? No es lo único, no es ¿cómo se llama? Lo imprescindible para eso. No, es una opción que nos puede ayudar y que nos puede... ¿cómo se llama? Nos puede servir de ayuda para poder plantear o para poder especificar esos atributos de calidad. ¿Cuáles son esas características o qué podemos destacar de las historias de usuario? En este caso, al ser muy corta, está representando requisitos del modelo de negocio, ¿cierto? Están representando modelos del negocio y vamos a poder mirar cómo se comporta durante un espacio de tiempo, días, meses y demás. Necesitan poco mantenimiento las historias de usuario, mantienen una relación cercana con el cliente, permite dividir los proyectos en pequeñas entregas, permite estimar fácilmente el esfuerzo del desarrollo y es ideal para proyectos con requisitos volátiles que cambian o que no son muy claros. Entonces, mire que a partir de esta información que nos está generando, yo voy a tener más restricciones que me van a significar ¿cómo se llama? La especificación de esos atributos de calidad, la delimitación puntual de esos atributos de calidad. Entonces, esos atributos de calidad básicamente podemos resumirlo en que son las restricciones que a mí me están imponiendo como desarrollador, como equipo de trabajo, mi cliente me lo está imponiendo porque él necesita la solución a un problema y se van a convertir cuando vamos a entregar el proyecto en esos criterios de aceptación. ¿Sí? Entonces miren que aquí ya tenemos un poco más claro cómo especificar esos requisitos no funcionales, cómo especificar esos objetivos de calidad basados en qué, en una serie de elementos que nos van a permitir a nosotros recolectar la mayor cantidad de información sin ningún problema. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta.
¿Listo? Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son esos atributos de calidad? Nosotros hablábamos hace unas 2 sesiones, creo, 2 o 3 sesiones, sobre la ISO 25000, donde nos decía a nosotros, bueno, mire, la ISO 25000 nos dice a nosotros o nos especifica a nosotros esto. Hay unas grandes categorías que son tales y tales, esas categorías se subdividen en esto, aplicabilidad, seguridad, tolerancia de fallos, etcétera, etcétera. ¿Y cuántos de esos atributos de calidad yo debo tener en mi software? ¿Sí? Entonces aquí no podemos caer en el error de que voy a citar toda la norma, bueno, y garantíceme que toda esa norma esté vinculada ahí, que los 25 requisitos funcionales u objetivos de calidad vistos en esa clase los vamos a poder aplicar sin ningún problema. Entonces, ojo con esa parte ahí que lo debemos tener muy en cuenta. ¿Listo? Y que eso se nos va a convertir en nuestros criterios de aceptación. O sea, en lo que el cliente jode, me disculpan la expresión, cuando le vamos a entregar la herramienta o el proyecto. A partir de eso viene una técnica que son los escenarios. Entonces, ¿qué pasa con esos escenarios? Imagínense ustedes que van a ir a presenciar una obra de teatro. Entonces, en la obra de teatro ustedes van ansiosos por conocer qué les van a presentar y encuentran el escenario. ¿El escenario de qué va a estar compuesto? Pues va a estar compuesto de una escenografía, de unos actores, de unas actrices, de unos elementos que me van a transmitir a mí un mensaje. Eso podría ser, ¿cierto? Una obra de teatro, entonces me va a introducir a ese tema, luego me va a mostrar como esa pasión porque el protagonista, la obra sufrió algún accidente y me va a generar ¿cómo se llama? Como esa impaciencia de saber qué puede pasar y al final me va a mostrar el desenlace de lo que está trabajando, ¿cierto? Entonces, eso podría ser una apología, una comparación, una analogía con lo que nosotros vamos a trabajar ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Los escenarios son aquellas técnicas que me permiten a mí obtener objetivos de calidad, porque me sirven, porque me ayudan a poner en contexto una necesidad, ¿cierto? Teniendo un problema, analizándolo y planteando una solución, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas partes de ese escenario como técnica para recolección de información? Primero, el primer componente es, o la primera parte es, que el evento, ¿cierto? La condición que me va a desencadenar cierta actividad. La condición es ese entorno que me va a estar diciendo a mí qué puede pasar o dentro de las cuales se puede aplicar, ¿cierto? Y la respuesta. ¿Qué pasa cuando el evento cumple una condición? ¿Qué me va a generar a mí? ¿O qué va a pasar en este caso? ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿cuántos atributos yo puedo plantear? ¿Cuántos atributos puedo decir que puedo trabajar? No podemos definir eso. Yo puedo exigirles a ustedes 10 atributos de calidad o puedo exigirle uno, pero no sería idóneo, no sería aplicable. ¿Por qué? Porque resulta que todo depende. Yo les decía en una clase, no sé, pronto los que estuvieron ahí, la respuesta favorita del ingeniero, depende. ¿Sí? La respuesta favorita del ingeniero, el depende. ¿Y por qué el depende? Porque debemos tener muy presente de cómo se llama el proyecto, de cómo va a afectar, de qué es lo que nos está pidiendo el cliente y demás. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, estos son unos atributos que nosotros podemos tener en cuenta dependiendo la aplicación. ¿Sí? Dependiendo la aplicación lo podemos tener presente. Entonces, uno es la disponibilidad, el desempeño, la seguridad, la capacidad de ser probado, la usabilidad, la modificabilidad. ¿Que cuál es más importante que cuál? Eso lo definen ustedes. ¿Y eso de dónde lo definen ustedes? No es por capricho,
no es por capricho, sino de acuerdo a, ¿cómo se llama? De acuerdo a la información que ustedes han obtenido previamente. Ahí obtenemos esa información, ¿listo? Para que lo tengamos muy presente, muy en cuenta. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Para aplicar esta técnica del escenario o de los escenarios, yo debo mirar, bueno, ¿qué persona me va a activar lo que va a pasar? En este caso, ¿quién va a ser el origen o qué cosa va a ser el origen? Normalmente el origen va a ser el usuario, porque él va a estimular mi sistema, en el buen sentido de la palabra, no van a pensar por allá mal pensados, va a iniciar una transacción cualquiera, ¿cierto? Y el entorno va a estar bajo unas condiciones específicas. Vamos a trabajar con una aplicación de 8 a 10 de la mañana donde casi no hay demanda del servicio. Y ahí estoy planteando un escenario. Pero bueno, ahora vamos a probar la misma aplicación de 10 a 12 del día, que es donde hay mayor conexión de usuarios, mayor demanda del servicio. Ah, bueno, ya cambia, ¿sí? Entonces son esas condiciones, ese entorno. ¿Qué pasa a través de ese estímulo en mi sistema con la respuesta del mismo? ¿Sí? O sea, ¿cuáles son esas transacciones que se generan, se procesan y demás? Y lo que nosotros vamos a tener como respuesta de ese escenario que aplicamos va a ser la medida de la respuesta. El tiempo que dura el sistema en ¿cómo se llama? En proporcionar la información, en trabajar, en mostrar y demás. ¿Sí? Esa es una forma, digamos, a nivel muy general de cómo se podría trabajar esta actividad o esa parte que estamos tratando en este momento. En este momento van a estar un poquito confundidos, pero vamos a ver el siguiente ejemplo para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, el ejemplo, ¿cuál va a ser? Mi restricción que me coloca el usuario me dice, oiga, los usuarios inician 1000 transacciones por minuto bajo condiciones normales de 9 a 6 de la mañana. El sistema entonces debe procesarlas mostrando el resultado en pantalla en una latencia menor a 3 segundos. No puede pasarse de la respuesta de esas transacciones. Miren que tenemos un espacio de tiempo en condiciones normales, nos dicen acá. Las condiciones normales es que, por ejemplo, no esté lloviendo, no haya interferencia, no haya fluido eléctrico, el internet esté funcionando bien, no estén utilizando la red para otras cosas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces a partir de este ejemplo, de esta restricción que me está colocando, yo digo, bueno, esto puede ser un escenario de desempeño o puede ser un atributo de calidad de desempeño. O sea que mi escenario en este caso, yo tengo que evaluar es el desempeño de la aplicación. ¿Cómo mido el desempeño de la aplicación? Y miren que aquí ya vamos llegando a una medida. Entonces, listo. El origen del evento, ¿quién va a ser? Los usuarios. El usuario es el que me va a activar este escenario. Y entonces yo digo, listo, ¿cuál va a ser el evento? El evento que me plantearon a mí es que yo tengo que atender 1000 transacciones de cualquier transacción del tipo X por minuto. O sea, hagan de cuenta que debo atender 1000 preguntas en un minuto. O eso debe hacer mi sistema. ¿Quién es el artefacto aquí en este caso? Puntualmente el sistema al cual estamos accediendo. El entorno me dicen a mí las condiciones normales y en un horario específico de 9 a 12, que es el primer escenario que estamos evaluando. La respuesta de mi actividad en este caso va a ser procesar la transacción en pantalla o mostrar el resultado en pantalla de lo que me están solicitando. Y esa medida, esa medida de la respuesta debe ser que no debe ser menor a 3 segundos. No debe pasarse esos 3 segundos. ¿Listo? Entonces, miren cómo a partir de un ejemplo, de una situación X, yo puedo plantear diferentes tipos de escenarios. ¿Listo? Yo puedo hacer eso dependiendo que yo no les puedo decir en este momento, plantéenme para todo un escenario de desempeño donde las transacciones van a ser 1000 transacciones por minuto. Porque, ¿qué pasa? Si lo vamos a analizar con el proyecto que nosotros estamos haciendo de esta área, pues no va a tener lógica, no va a tener sentido, porque si estamos planteando que solo va a haber un usuario, pues un usuario solo va a tener, no va a tener o no va a hacer 1000 transacciones por minuto.
¿sí? O sea, ese escenario no tendría razón de ser en el ejemplo. Pero si ya hablamos de una aplicación como WhatsApp, como Twitter, como Facebook, como Instagram, como nuestra misma plataforma Ágora, Portal, pues ellos van a llegar a un momento en el que pueda colapsar. Y entonces de pronto yo les digo a ustedes, bueno, ¿qué pasa cuando son finales de corte como la semana después de Semana Santa? ¿Qué va a pasar con la plataforma Ágora? Planteen ese escenario en cuanto a eso. ¿De qué tipo de escenario podríamos estar hablando? ¿Cierto? Y miren que hay cómo ya a partir de esta técnica podemos empezar a especificar qué requisitos van a ser necesarios, qué requisitos puedo implementar en mi aplicación y que sean ideales para el desarrollo de mi herramienta. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes con respecto a ese tema de los atributos de calidad. No, señor. Todo claro como el agua al río Bogotá. Listo. Son las 7:20, entonces no se ha acabado la clase. Vamos a hacer la siguiente actividad. ¿Listo? Ya por acá. A ver. Espérenme a ver por acá. Nos vamos a devolver algo que... Ahí está, sí señor. Entonces, yo tengo ¿cómo se llama? Este modelo de calidad del producto y tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 características macro y de ellas se desprenden unos posibles atributos de calidad. Entonces vamos a mirar cómo podríamos aplicar esa técnica de escenarios. Entonces, ¿cuál va a ser su actividad desde ahorita, de las 7:20 hasta las 8:45? Cada uno de ustedes va a plantear un escenario para uno de estos, ¿cómo se llama? Para uno de estos objetivos de calidad. Ustedes van a plantear un escenario, de cómo se puede comportar. Vamos a ver qué herramienta. Vortal. Vamos a analizar Vortal. ¿Sí? Todos hemos usado Vortal, todos usamos Vortal, todos tenemos usuario de Vortal. Entonces miremos cuál de esta cantidad de requisitos que tenemos en este momento, le vamos a hacer un escenario. O sea, vamos a aplicar un solo escenario enfocado a esto. Entonces yo puedo decir, listo, la adaptabilidad. ¿Cómo planteo un escenario para la adaptabilidad de mi sistema? Y comienzo entonces a hacer ¿qué? Entonces yo tengo por acá, ¿cierto? Este cuadrito que me sugerían, que lo puedo trabajar, ¿cierto? Donde establezco cuál es el origen del evento, el artefacto, el entorno, la respuesta y la medida de la respuesta, ¿cierto? O me puedo basar en esta imagen que tenemos acá, que es casi similar, podríamos tenerla en cuenta. Partiendo de lo que veíamos antes acá, que mi escenario debe tener un evento, una condición y una respuesta. ¿Claro el ejercicio que vamos a hacer en este momento, muchachos? Inge, una preguntita. Es libre, puedes cogerlo libremente, sí. Sí. Pero entonces recordemos que la herramienta que vamos a analizar es el Vortal, ¿no, Jefferson? Ah, bueno, ahorita no es que todos se me vayan ¿cómo se llama? Con el mismo. Sí, entonces todos van a tomar la usabilidad, ¿no? ¿Listo? Didier, ¿usted iba a decir algo? No, señor, simplemente que si uno toma uno solo o toca hacerlos todos. Pues lo ideal es que no se dupliquen. Entonces, en este momento están 19 estudiantes. Puede que coincida alguno, puede que Jefferson y Didier elijan el mismo, pero entonces van a ser dos respuestas totalmente diferentes, porque Didier tiene una perspectiva muy diferente a la Jefferson y viceversa.
Listo, sí, señor. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? ¿Todo claro, Y dije una pregunta, señor? eh, pues cuando se dice que crear un escenario, ¿a qué se refiere? Profe Guín, ¿cómo se debe entregar en un Word? Espérame un segundito, Jennifer. Juan Carlos nos está diciendo algo, es que se escucha muy bajito. Juan Carlos. Lo que veíamos ahorita. O sea, acá tenemos, no, espérame, ¿dónde está? Acá. Yo tengo este ejemplo del escenario que era lo que venía explicando ahorita en clase, ¿cierto? O sea, esta es una técnica que podemos utilizar para la consecución, para la creación, para la delimitación de nuestros objetivos de calidad. Entonces, para yo crear un escenario, yo debo conocer cuál es el origen, el evento, el artefacto, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que vamos a analizar el Vortal, pues voy a utilizar uno de estos atributos de calidad que vemos acá y vamos a analizar y vamos a hacer ese escenario. ¿Listo, Juan Carlos? Listo. Entonces, ¿cuánto plazo tenemos? Hasta las 8:40. Ya voy a activar en Agora para subirlo. Y creo que me decía Jennifer que en qué lo entregamos. Sí, en un documentico en Word. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Qué pena, hay clase hasta la hora que se acaba la clase, ¿sí? Hasta lo que se acaba la clase. Digamos que es el quiz de hoy. Es nuestro quiz. ¿Listo? Entonces voy a detener la grabación y quedo pendiente aquí para que